Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. El lunes pasado, día 24 de julio, celebrábamos en la iglesia las mártires carmelitas de Guadalajara, muertas en la persecución religiosa de 1936. Y tenemos con nosotros en el Monasterio de la Encarnación, para hablar de este tema, del martirio y de estas mártires, a don Alberto González Chávez, vicario para la vida consagrada en la diócesis de Córdoba. Que este programa, y a la luz del ejemplo de las mártires, ilumine y fortalezca nuestra vida cristiana. Y ahora comenzamos. Como decíamos al inicio de nuestro programa, para hablar de las mártires carmelitas de Guadalajara, qué mejor que tener hoy con nosotros a don Alberto González Chávez. Muy buenos días, don Alberto. Buenos días, un saludo a todos. Un gusto tenerle aquí en el Monasterio de la Encarnación, aquí en Ávila, y queremos aprovechar que hemos tenido la fiesta hace poco de las mártires carmelitas de Guadalajara, en concreto el 24 de julio, para poder hablar de estas mártires tan especiales, tan particulares, y que abrieron la causa de tantos mártires de la persecución religiosa que sufrimos en el año 36. Y yo comenzaría por una pregunta muy básica, porque aquí nos están escuchando todo tipo de oyentes, desde quien está en la playa, quien está en el camión, quien va en el coche, quien se encuentra cocinando, quien está con los pinganillos y va caminando por la calle. Para todos un saludo en este nuestro verano, y vamos con la pregunta básica. ¿Quiénes son los mártires en la Iglesia, don Alberto? Pues mártir es una palabra griega que significa testigo, o sea que son los que dan testimonio. Cualquier cristiano debe dar testimonio de su seguimiento de Jesús, pero el mártir da el testimonio más perfecto porque lo lleva a la entrega de la propia vida. En su encíclica Veritatis Splendor, el Papa San Juan Pablo II dice que el mayor testimonio, el mayor canto a la verdad es entregar la vida por ella. Bueno, ya lo ha dicho Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y en este sentido son los mártires los que llegan hasta el final. Santo Tomás de Aquino se pregunta en la Suma Teológica si la muerte es esencial al martirio. Sí. Porque el martirio en sentido amplio es testimonio. Y en este sentido todos debemos ofrecer la propia vida, las molestias, las incomodidades, incluso buscar alguna penitencia como Jesús nos pide, pero el mártir llega hasta el final. Entonces, el mártir es el que da la sangre o muere violentamente por odio a la fe, no por otra motivación de otro género, aunque sea muy, muy alta y muy noble, sino tiene que ser por Cristo, de una manera más o menos explícita, porque a veces se da la vida por caridad o por defender la virginidad, pero siempre detrás está la motivación de Jesucristo y su seguimiento. Ese es el mártir. Por eso en los primeros siglos de la Iglesia solo se veneraba como santos a los mártires, solo eran santos los mártires. Y luego el concepto se flexibilizó. Que habían derramado la sangre. Efectivamente. Si no habían derramado sangre, no había mártir. Bueno, había mártires en los primeros siglos también, sin derramamiento de sangre, con una muerte violenta, porque San Lorenzo fue asado en la parrilla, en fin, cada uno fue... Oye, pero creo que alguna gota le dio. Alguna gota saldría. Sí, sin duda, sin duda. Ahora bien, el martirio en la vida religiosa, en los santos padres, podemos percibir en ellos que ya consideraban la vida religiosa en lo que es su consagración, la entrega, ya como un martirio. Es ahí donde podemos también descubrir cómo estar apelando el tipo de entrega, de donación, de ofrecimiento de la vida al Señor como ese martirio. Es que de hecho la vida religiosa surge como sustitutivo del martirio. En este caso estábamos hablando de carmelitas. Así es, pero con votos. En los primeros siglos la vida religiosa surge primero como
la fuga mundi, el eremitismo, buscar a Dios en la soledad, después ya más tarde surgirá el monacato y después las 1000 formas de vida religiosa, o vida consagrada, mejor dicho, que el Espíritu Santo hoy ya ha suscitado. Pero la vida religiosa se inventa, digamos así, o mejor dicho, el Espíritu la suscita como una sustitución cuando ya no se podía dar la vida por Cristo de una vez, porque el cristianismo es aceptado y es dejado en libertad por Constantino. Después Teodosio le da incluso carta de naturaleza oficial en el imperio. Ya no podemos ser mártires. ¿Qué hacemos? Pues hacer de nuestra vida un martirio continuado. Santa Teresa lo dice así exactamente, literalmente. No es otra cosa la vida del religioso, sino un prolongado martirio. Y que cumpliendo las constituciones, le dice a sus hijas, ya serían causa de... para canonizarlas. Exactamente. Estoy recordando un libro muy bonito, que fue un clásico en su momento casi de un claretiano, el padre Alberto Barrios Moneo. Pues ha dado que en el verano hay gente que está ansiosa de saber de algunos libros. Este será difícil encontrarlo en stock, pero hoy está casi todo en internet. Se titula Santa Teresita, modelo y mártir de vida religiosa. Interesante. Sí. Pues estamos hablando porque algún oyente se ha incorporado ahora a nuestro programa La Espadaña de las mártires carmelitas de Guadalajara, pero hasta el momento no hemos hablado de ellas, así que pues llega a tiempo quien acaba de encender la radio. Y en este caso podría preguntarse uno, de tantas carmelitas que uno conoce, poca gente a lo mejor conoce carmelitas mártires. Aquí llama un poquito la atención decir, bueno, alguien que se escondió para vivir en Dios, en el claustro, la gente que viene aquí por el Maestro de la Encarnación. ¿Cómo puede ser una mártir carmelita de estas que derraman sangre? ¿Cómo es el caso de las mártires de Guadalajara para decir, bueno, hay mártires que también son carmelitas? Sí, las mártires de Guadalajara tienen sus precursoras en el Carmelo. De hecho, Santa Teresa tuvo un día una revelación en que un santo carmelita le prometía que en esta orden, en el Carmelo, habría muchos mártires. Y en los altares no están muchas, también hay frailes, carmelitas, mártires, pero tenemos toda una comunidad mártir, que son las carmelitas, las 16 carmelitas de Compiègne. En la Revolución Francesa, el año 1794, fueron beatificadas al comienzo del siglo XX, y son muy famosas por la conocida obra literaria de Bernanos, que después fue película. Diálogo de Carmelitas. Sería el libro recomendable para el verano, don Alberto. Mucho, y la película también. Las aparte de que cinematográficamente es espléndida. Sí. La película. En blanco y negro, pero gusta. Pero hecha con un estilo de cine muy interesante y habiendo sabido captar el nervio de Bernanos al exponerlo. Yo recuerdo que era niño y estaba sentado en la alfombra viendo la película, y me giré y estaban en mi casa todos llorando, pero casi con sábana. Sí, lo comprendo. Porque Blanca de la Agonía de Cristo, que es la última novicia, aparece como el miedo revestido de valentía, o sea, la debilidad humana, sí, que por la fuerza de Cristo sube al cadalso, a la guillotina, cantando como las otras. Fueron las 16, subieron cantando, y la priora, Beata Teresa de San Agustín, queda la última para animarlas a todas. O sea, están estas 16, y después pues tenemos a Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, que muere en Auschwitz, en las cámaras de gas de Hitler, por su condición de judía y por Cristo, y también en la persecución religiosa española en el año 36 están nuestras 3 carmelitas de Guadalajara, y también la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, priora de las Carmelitas de Madrid, una de las primeras, no la primera como se ha escrito, pero sí una de las primeras mujeres farmacéuticas en España. Y estas son las que están en los altares. ¿Cómo se asocia estas carmelitas de Guadalajara con el martirio? Bien, aquí hay que depurar la motivación, el motivo último del martirio, porque bueno, fueron años muy convulsos. Estamos hablando, si no recuerdo mal, del 24 de julio de 1936. Sí, son 4 días después del alzamiento, 6 días, pero en realidad ellas tuvieron que salir del convento. La historia es muy dramática, como la de todos los 7.000 mártires que dio la persecución religiosa española, no la guerra civil, porque si decimos mártires de la guerra civil, empezamos
politizando. Ellos no entendían de guerra ni de política. Murieron por su condición de consagrados al Señor y de miembros de la Iglesia, la mayoría sacerdotes, seculares o religiosos, las menos religiosas, unas 300, y de esas las menos, naturalmente, como es comprensible, religiosas de clausura. Pero entre esas religiosas, Juan Pablo II propuso a estas como las primeras al beatificarlas. Pablo VI, por los motivos que fuera, estimó más conveniente congelar los procesos de beatificación que se habían abierto inmediatamente después de la guerra. Pero Juan Pablo II, que venía de sufrir la persecución y la dominación comunista en su Polonia, pues inmediatamente mandó reactivar esos procesos. Yo recuerdo, este era un tema que se hablaba a veces en casa, hay que pensar en nuestros abuelos, padres, tíos, que habían sido incluso testigos de estas barbaries, de cómo no eran elevados a los altares, ¿no? Siempre estaba un poco ese deseo y esa popular incógnita, y el Papa Juan Pablo II abrió el libro de los mártires de esta época. Tanto que, bueno, son 9 años menos, 8 años y pico después de que él fue elegido Papa, cuando fueron estas 3 las primeras en subir a los altares. Vamos a adentrarnos ya en la vida de estas 3 carmelitas que ofrecieron su vida y que abrieron ese magnífico libro martirial de la persecución que vivimos en los años de la Guerra Civil Española. ¿Qué podíamos decir de estas 3 carmelitas, de su vida y de su martirio? Bien, pues de estas 3 carmelitas, de su vida propiamente, se puede decir poco, como se puede y se debe decir poco de la vida de cualquier carmelita, porque la carmelita es una mujer que se sepulta, desaparece para el mundo y vive en oscuridad, en silencio, en el anonimato tan sumamente benéfico para la Iglesia, porque la está vivificando con su oración y con su penitencia. Y si no hubieran sido mártires, no se hubiera hablado de ellas, efectivamente. En concreto de la hermana María del Pilar de San Francisco de Borja, de la hermana Teresa Niño Jesús y de San Juan de la Cruz, de la hermana María de los Ángeles de San José, como así se llamaban en la vida religiosa. Fue una gran ventaja para ellas la posibilidad del cambio de nombre, porque sus nombres de bautismo eran respectivamente Jacoba, Eusebia y Marciana. Pues yo creo que ganaron mucho, pero entonces se ponía el nombre del santo del día o del tío padrino. Que de hecho sus apellidos religiosos son largos, ¿eh? Sí. Pues eran cada una de un lugar de España, solo una era alcarreña, Teresa, hermana Teresa, de Mochales, pueblo de Guadalajara, diócesis de Sigüenza, y María Pilar era de Tarazona, hermana de la priora del convento cuando ella fue mártir y hermana también de un sacerdote. Eran familias muy católicas como entonces en España, prácticamente todas. Y la tercera, Marciana, después Ángeles de San José, era de Getafe, y hay que subrayar el dato de que quiso ser carmelita, así como las otras 2 quisieron siempre entrar en el monasterio de San José de Guadalajara. Esta intentó primero entrar en el Cerro de los Ángeles y fue a entrevistarse con la hoy Santa Maravillas de Jesús, que le dijo que lo sentía mucho pero no tenía plaza porque estaban completas, y le habló un momento y contaba después ella que durante toda la vida le sirvieron sus consejos, que era de buscar el último lugar, ser humilde, obediente. Siempre recordó a las Madres Maravillas. Interesante. Y bueno, pues las 3 se entregaron al Señor en el Carmelo con toda sencillez, con toda generosidad, como todas las carmelitas. Cuando estalló la guerra era una comunidad de 18 monjas, y el día 22 de julio, rezando en el coro, oyeron pasar un montón de milicianos profiriendo blasfemias. Dicen que era como un espectáculo infernal, y ya las habían aconsejado mucho salir y se resistían. Hacía 4 días del alzamiento nacional, y entonces la priora dijo: ya no podemos tentar más a Dios, depongan los hábitos, vístanse de seglares, salgamos del monasterio. Y se dispersaron, creo recordar que en 6 grupos, por 6 lugares diferentes. Fue un éxodo muy penoso durante 2 días, hasta que por fin las acogieron prácticamente a todas juntas en una pensión. La dueña de la pensión estaba aterrada de que la descubrieran, y entonces la hermana Teresa, que era muy joven, tenía 27 años, había entrado carmelita a los 16. Eran diversas edades. María Pilar tenía 58,
Ángeles 31 y Teresa 27. Y Teresa, tan joven, un temperamento muy vehemente, muy enérgico, era una buena organista. Bueno, pues dijo, vamos a una casa de una señora que yo conozco, y se ofrecieron las otras dos a acompañarla. Y le valoraron mucho a la hermana María Pilar que se separara de su propia hermana carnal, que era la priora. Fueron a acompañarla y por el camino pues sucedió el martirio de las tres en circunstancias muy trágicas y crueles. La hermana Ángeles cayó fulminada directamente, enseguida, inmediatamente. Por los disparos. Por los disparos, pero la hermana María Pilar fue víctima de una verdadera masacre, porque además de dispararla, intentaron rematarla, la hirieron con arma blanca. Bueno, la descripción que dan de su estado físico es escalofriante. La llevaron a una farmacia donde en el mostrador le hicieron una cura de urgencia, pero tenía un riñón al descubierto. Hay que pensar qué cura podían hacer en una farmacia con una situación así. Pues así la llevaron al hospital. Ella iba repitiendo, ¿qué les he hecho yo para que así me traten? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y besando el crucifijo y diciendo lo mismo que Jesús en la cruz, murió. Y Teresita se encontró sola, desnortada en medio de las calles de Guadalajara, y uno de los milicianos le dijo, ven conmigo que yo te llevaré donde no te hago daño. Y ella estaba, la pobre, como un poco bloqueada, ausente, hasta que ya comprendió que eran sucias las intenciones del miliciano, que peligraba su virginidad, y entonces en un punto ya cerca del cementerio echó a correr con los brazos abiertos, gritando ¡Viva Cristo Rey!, y cayó fulminada por las balas también. Ese fue el martirio el día 24 de julio de 1936. Era una semana, o mejor dicho, 3 o 4 meses, pero esa primera semana pues tiñó toda España de sangre, porque pues fueron en esas primeras semanas miles los que cayeron mártires. Precisamente yo tenía esta pregunta, aunque hemos mencionado algo al inicio de nuestro programa, que estas mártires carmelitas de Guadalajara abrieron el proceso de miles y miles de otros mártires de este tiempo de la persecución de 1936. ¿Qué supuso en sí para la Iglesia española esta apertura de proceso que comenzó en 1987 con la beatificación por parte de San Juan Pablo II? Yo creo que lo que hizo el Santo Padre, claro, fue poner en el candelero la luz de estos testigos de Cristo. 7.000 y pico, ya son entre canonizados y beatificados creo que más de 1.500. Ahí los grandes especialistas son, como dice que es bueno proponer libros. El mejor libro es La persecución religiosa en España, de don Antonio Montero, el que después fue arzobispo de Mérida, Badajoz. Y después están los estudios más actuales, pero que no superan a ese, de otros dos grandes historiadores, don Vicente Cárcel Ortiz y don Jorge López Teulón. Ahí estudian todos los procesos. Y bueno, pues supuso como un empujón para la Iglesia de España, ningún reabrir heridas, ninguna referencia a posturas políticas. Murieron por Cristo, dieron la vida por Él, perdonando siempre a sus verdugos, perdonando, siendo sembradores de paz, nunca de discordia, y dando la vida por España y por el reinado del corazón de Jesús en nuestra patria. Así de sencillo, porque el patriotismo es virtud también derivada de la justicia y del cuarto mandamiento, enseña Santo Tomás. Y bueno, pues Juan Pablo II lo que quiso fue eso, y nosotros tenemos que acogerlo como una riqueza. Tengamos presente que de todas las persecuciones que ha sufrido la Iglesia en los 2000 años que lleva, la más grande de todas, en duración de tiempo, en intensidad, o sea, en crueldad y en saña contra las personas y contra las cosas, porque el patrimonio de la Iglesia sufrió muchísimo, y en número de mártires, la más grande ha sido la de España. Y además con persecuciones como la de Roma. Sí, pero la de Roma al lado de la de España es como una muestra, y además con la particularidad de que en Roma pues había los lapsi, o sea, los caídos, los que apostataban, y en las diversas persecuciones también. La hermosísima característica de la persecución española es que no hubo una sola apostasía,
Paul Claudel, otro literato francés de la órbita de Bernanos. Dato interesante que a uno le emociona. Es impresionante, Sí. ni una sola apostasía. Sí. Paul Claudel escribe: Iglesia de España, parecías una leona dormida y te despertaste rugiendo con el clamor de todos tus hijos fieles a Cristo. O sea, fue para el mundo entero un aldabonazo, como pocos años antes lo había sido la persecución de los cristeros en México. De ahí venía el grito Viva Cristo Rey también, estaba la fiesta de Cristo Rey recién instituida por Pío XI, pero la persecución de España es única por muchos capítulos en la historia de la Iglesia. El tiempo se nos va y esto sería para hacer otro programa en La Espadaña. Yo le diría a don Alberto, haciendo memoria de ese 29 de marzo de 1987, la beatificación por parte de San Juan Pablo II de estas mártires carmelitas, el mensaje que el Papa ahí deja en esa su homilía y en lo que fue esa ceremonia que hizo que luego vengan miles y miles a ser beatificados y canonizados. Pues lo digo ¿Qué ya mensaje telegráficamente. podíamos dejar así a nuestros oyentes? En la homilía, en la que además fueron beatificados dos grandes sacerdotes españoles, el beato Mosén Sol y el cardenal Marcelo Spínola, en la homilía el Papa puso de relieve estos puntos que yo aludo telegráficamente. El valor de una familia cristiana, donde crecieron estas tres santas. Sí. El tesoro de la vida contemplativa en la Iglesia, donde ellas desarrollaron su seguimiento de Cristo. La herencia preciosa que es para la Iglesia el que un hijo suyo muera por la fe, y el mensaje de paz y reconciliación de tantos mártires que murieron perdonando, murieron por la paz de España, por la unión de los españoles, y una llamada a la heroicidad en la vida cristiana, porque los demás pues no sabemos si seremos mártires, entra también dentro de lo posible, pero sí sabemos que, me acuerdo ahora de una estrofa de un himno de la liturgia de las horas, que a lo mejor muchos oyentes también están recordando: martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Pues en ese martirio todos estamos llamados a vivir. Nos vamos con este mensaje. Don Alberto, muchísimas gracias por estar una vez más en nuestros micrófonos aquí de Radio María. Encantado, como siempre. Y como hacía mención de los cristeros de México, pues ese su Viva Cristo Rey, vámonos con esa canción de Viva Cristo Rey. Muchas Estupendo, gracias. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.